El Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo y cómo Dios separará a la humanidad en dos grupos. En Apocalipsis 20 dice que en el versículo 14 que por un lado están los que recibieron tronos y la facultad de juzgar, son los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y por el otro lado están los que describen el versículo 15, que son los que no están escritos en el libro de la vida y fueron lanzados al lago de fuego. Estos dos grupos que describe el Apocalipsis coinciden totalmente con las enseñanzas de Cristo, el cual al hablar del tiempo del fin, como por ejemplo en Mateo 25 del 31 al 46, también mencionaba a dos grupos claramente diferenciados, los cuales separará a la derecha y a la izquierda. En el versículo 34 dice que a los de la derecha les dirá: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, y reciban el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Pero en el versículo 41, al otro grupo, Jesús le dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Casi todos los profetas que hablan del tiempo del fin explican también dos destinos muy diferentes para los seres humanos. Daniel 12:2 lo señala en una forma breve pero muy clara, al decir que los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, obviamente, para todos aquellos que tenemos fe en la palabra de Dios, se nos hace crucial comprender qué hay que hacer para estar del lado correcto. Cuando queremos decir que algo es importante, decimos que es cuestión de vida o muerte. Bueno, miren si comprender este tema será importante, que literalmente es cuestión de vida eterna o muerte eterna. Por eso este video es el primero de una lista de reproducción que se hace imprescindible y se llama el Plan de Salvación. Y como primer video de la lista he considerado oportuno empezar por el tema del perdón de Dios, porque el plan de salvación empieza así, con el amor infinito de Dios manifestado en su perdón. Empecemos. Con todas las enseñanzas de la Biblia es fácil irnos a los dos extremos y perder el equilibrio. Y el tema del perdón de Dios no es una excepción. Hay creyentes que el sentimiento de culpa los aplasta y les cuesta mucho perdonarse a sí mismos y no consiguen ver con claridad el perdón de Dios, o por lo menos no cree que los alcance. Esta es una realidad mucho más frecuente de lo que pensamos en el cristianismo. Tal es así que hay muchos cristianos que no se perciben salvos. ¿Y qué es no sentirse salvos sino no sentirse perdonados? Por otro lado, están los que al descubrir el infinito amor de Dios manifestado en su perdón, llegan a la conclusión que no importa lo que hagan o cómo vivan, al final ese perdón los alcanzará a todos. Concepto totalmente contrario, por cierto, a lo que enseñan los versículos que hemos leído en la introducción de este video y muchísimos otros. Mi intención es abarcar esta temática a lo largo de esta lista de reproducción, pero en este video quiero limitarme a describir el perdón de Dios con la absoluta seguridad que me quedaré muy corto, como un niño que quiere vaciar el océano en su balde de juguete. Lo primero que me gustaría hacer es analizar el significado del verbo perdonar a través de la etimología de la palabra. Me encanta la etimología de las palabras porque nos enseñan muchas cosas. El verbo perdonar está formado por dos vocablos, el prefijo per y el verbo donar. El verbo dar significa que estoy entregando algo, pero no siempre es un regalo. Puedo entregar algo porque lo debo, porque me lo pagaron, o porque es una obligación. Pero el verbo donar es diferente. Nos indica que se está entregando algo sin que se haya pagado por ello. Una donación, siempre, en todos los casos, es un regalo. En el verbo perdonar, el verbo donar viene precedido por el prefijo per. Es un prefijo que significa por completo. Por ejemplo, la definición de durable es duradero, pero si yo busco la definición de perdurable, dirá que dura mucho tiempo. Seguir a alguien quiere decir que voy detrás de una persona, pero si le agrego el prefijo perseguir, entonces el verbo perseguir adquiere una intensidad mucho mayor. En química, por ejemplo, cuando el elemento químico tiene 4 valencias, para diferenciarlo en cada una de ellas se modifica el nombre cambiando la terminación y agregando un prefijo. Cuando tiene la valencia más alta, la cuarta, el prefijo que se le agrega es per. Así que, por definición, el perdón es una donación pero de forma superlativa. El perdón no es jamás a medias, no es una disculpa, sino que debe ser por completo y perfecto. Entendiendo esto como punto de partida, quiero decirles que el perdón de Dios no tiene nada que ver con nuestro perdón.
Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, compartimos muchas características de nuestro Creador. Por ejemplo, Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Pero nuestra santidad no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Él es santo por naturaleza. Nosotros creamos vida al procrear hijos, pero nuestra capacidad de crear vida no tiene nada que ver con la capacidad de creación de Dios. Él crea por su palabra de la nada. De la misma forma, nosotros podemos perdonar, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, pero no tiene nada que ver nuestro perdón con el de Dios. ¿En qué sentido es diferente? Bueno, en todo. Por ejemplo, cuando nosotros perdonamos, no restauramos la relación. Dios sí. Cuando nosotros perdonamos, no quitamos la culpa. Dios sí. A nosotros el perdón nos puede salir barato. A Dios le salió carísimo. Si alguien te roba una bicicleta y tú decides perdonarlo, ¿cuánto te costó el perdón? Una bicicleta. Pero en el caso de Dios no es así, porque Él es el juez de todo el universo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo hace Dios para odiar el pecado, pero aún así amar al pecador? ¿Cómo es posible que Él haga culpable al inocente a fin de convertir en inocente al culpable? ¿Cómo hace Dios para restaurar la relación a través del perdón? ¿Cómo es posible que Él me quita la culpa ante Él, ante mí, ante todo el universo? ¿Cómo es posible que un ser todopoderoso, perfecto y santo se preocupe en borrar las iniquidades de gente indigna como tú y como yo a un precio tan alto? Bueno, el perdón de Dios es tan amplio y tan complejo que se expresa en la Biblia a través de 4 palabras. 4, ni 3 ni 5. Algunas más raras que otras. Esas 4 palabras son propiciación, redención, remisión y expiación. Son todas palabras legales, es decir, de terminología jurídica, porque la Biblia es un libro legal en sí misma. Habla de juicios, hay pactos que son contratos, está Satanás, que significa el acusador, que es el fiscal, hay un juez, un abogado, etc. Y ya veréis qué interesante, cuando avancemos en el plan de salvación, veremos cómo este gran conflicto entre Jesús y Satanás es un conflicto legal. Por eso casi todos los profetas, y especialmente el Apocalipsis, hablan tanto del juicio, o los juicios, ya que en realidad hay más de uno. Las 4 palabras tienen significados diferentes, pero las 4 acciones fueron realizadas por Cristo en la cruz. Por eso presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si quieres entender el perdón de Dios, debes mirar a la cruz de Cristo. Empecemos analizando la primera palabra, propiciación. Muchas veces esta palabra es traducida como piedad, misericordia o perdón. Seguramente habrás oído hablar de la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18:13 dice que el publicano no se animaba a levantar la vista y golpeándose el pecho dijo, sé propicio a mí. Hay versiones que traducen esta frase como ten piedad de mí o ten misericordia o compasión de mí. Y esto lo hacen para que el texto sea más entendible para el lector promedio que tal vez desconozca el significado de la palabra propiciación. No es que esté mal traducido, ya que de alguna manera propiciación significa misericordia o perdón, pero no es exactamente lo mismo, ya que la palabra propiciación es una palabra técnica que hace referencia a una parte específica del enorme y profundo perdón de Dios. Por eso es tan importante leer diferentes versiones. La palabra propiciación es la palabra griega hilasmos, que significa aplacar la ira de Dios. El Señor no soporta el pecado porque ve sus consecuencias cada día. No lo tolera, simplemente no lo puede consentir. Lo repudia. En definitiva, es incompatible con su naturaleza santa y la presencia del pecado es innegociable en el universo y debe ser extirpado para siempre. Imagínate que alguien cometió un delito, iba conduciendo borracho por la calle y atropella a un niño pequeño el cual muere. Entonces va a juicio para ser juzgado y justo le toca un juez, el cual hace años también perdió a su hijo pequeño porque un hombre ebrio conduciendo lo atropelló. Entonces, cuando el acusado cree que todo está perdido, se entera que el abogado que lo defenderá en el juicio es el hijo mayor del juez. Y entonces le da esperanza porque ¿quién mejor que su propio hijo para aplacar la ira de su padre? Por eso Jesús es nuestro abogado. Porque Él aboga, es decir, intercede en nuestro favor. En 1 Juan 2, del 1 al 2, Él dice, estas cosas escribo no para que pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Usando aquí, Juan, la mismísima palabra hilasmos. Sí, su amor es tan grande que el juez hizo algo totalmente inesperado que dejó al universo con la boca abierta. Tal como varios versículos lo explican claramente, fue Él mismo el que le pidió a su Hijo que interceda por el acusado. En Romanos 3:25, hablando de Jesucristo, dice que fue Dios quien lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O como dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es mirando a la cruz como encontramos seguridad en nuestro perdón. Tal vez antes no tenía ningún sentido para ti el nombre que Dios le puso a la tapa de oro que cubre el arca. Pero ahora cuando leas Éxodo 25:17, que Dios la llamó el propiciatorio, posiblemente empiece a tener más sentido. Pasemos a la segunda palabra, redención. La palabra redención es la palabra griega apolútrosis y significa liberar pagando un rescate. Siguiendo con la historia del hombre que conducía ebrio y atropelló a un niño, el juez lo juzga y da el veredicto. Culpable, no tiene más remedio porque es un juez justo. Pero si el padre sorprendió al universo entero, poniendo a su propio hijo de abogado, el hijo lo sorprendió aún más ofreciéndose a sí mismo para pagar la condena con su propia sangre. Eso es exactamente lo que significa redención. En Apocalipsis 5:9, hablando de los salvos, dice, y con tu sangre nos has redimido. Y en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en muchísimos otros versículos pongo en pantalla algunos ejemplos. Nuestra redención fue pagada al mayor precio posible. Nos llevará toda la eternidad poder dimensionar el costo de la cruz. En Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, dice Pablo, haciendo referencia al texto de Deuteronomio 21:23. ¿Sabes lo que significa hacerse maldito? Ser maldito es peor que anatema. Es peor que la excomunión, sin esperanza, desechado para siempre, cortado como quien amputa un miembro. Eso es lo bajo que tuvo que descender Jesús para rescatarnos y lo separado que tuvo que estar de Dios para redimirnos. Eso explica por qué Cristo fue representado por una serpiente en el asta de bronce que levantó Moisés, cuando la serpiente siempre representa a Satanás en la Biblia. Porque en la cruz, Cristo se hizo maldito por nosotros para redimirnos. Sí, es mirando a la cruz como encontramos un perdón por gracia, un regalo inmerecido. Muy bien, siguiendo con el ejemplo del que aboga por nosotros, paga nuestra condena, pero ¿y la vergüenza? ¿De qué me sirve si estoy libre de la condena si todos saben lo que hice? Ahí entra en juego otra faceta del perdón de Dios, expresada en la siguiente palabra. Remisión. Remisión es la palabra griega áfesis, que significa enviar lejos nuestras transgresiones. Hemos sido perdonados de la condena de la muerte. Cristo, nuestro abogado, nos redimió del castigo. Pero Dios, Jesús y el resto de los seres celestiales siguen sabiendo lo que hicimos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo podré siquiera mirarlos a la cara? Piénsalo por un momento. ¿Cómo se vería un asesino que fue perdonado por un juez? ¿Alguna vez te preguntaste qué sentirá el rey David cuando se encuentre en el cielo con Urías Eteo, el esposo de Betsabé? Para los que no conocen la historia, Urías era un soldado honesto y valiente de David y temeroso de Dios. Al rey David le gustó su esposa Betsabé y adulteró con ella mientras su marido Urías estaba en la batalla. Al poco tiempo, al enterarse David que la dejó embarazada, mandó a matar a Urías y se quedó con su esposa. Después de esto, el profeta Natán lo amonesta duramente, y David, aunque sufre las consecuencias de su pecado y su hijo muere, él, siendo adúltero, mentiroso y asesino, se arrepiente sincera y profundamente y Dios lo perdona. ¿Sabes lo que dijo Dios luego de David? En 1 Reyes 9:4 dice que anduvo con integridad de corazón. Y en 1 Reyes 11:4 dice que el corazón de Salomón no era perfecto como el corazón de David. Pero Señor, David no era un asesino. ¿Ya te olvidaste? Y Dios dice sí. Sí, me olvidé. Cuando Dios dice que perdona y que olvida, olvida de verdad.
Y la palabra remisión está relacionada con esto. Por eso en Hebreos 10, del 17 y 18 dice, Dios dice que nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, áfesis, de estos no hay más ofrenda del pecado. Esto también lo hizo posible Cristo en la cruz por nosotros, porque como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso en la última cena, cuando Cristo partió el pan y dio a beber del jugo de la vida a sus discípulos, en Mateo 26:28, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión. Enviar lejos nuestras transgresiones. A esto se refiere Dios cuando en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es mirando a la cruz donde encontramos un perdón total y eficaz. Pero aún falta la última palabra. Aún hay un tema sin resolver. Dios envió a su Hijo para interceder y el Hijo pagó el rescate y es posible borrar nuestros pecados para que no sintamos vergüenza ni haya rencor. Pero ¿quién me quita la culpa? Especialmente si hicimos algo grave. ¿Te imaginas cargar toda la eternidad con el peso de la culpa en un paraíso inmerecido? Aquí es donde entra la cuarta palabra. Expiación. La palabra expiación ha sido muchas veces confundida por la palabra propiciación, pero su significado es muy diferente. En las religiones paganas es la persona que comete una falta la que debe reparar o restituir mediante penitencia o castigo, pero en la Biblia no es así. Aunque nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados, es Él el quien lo expió por nosotros. La expiación en la Biblia proviene de la palabra hebrea kafar, una forma verbal de Kippur, y aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Y el significado concreto de expiación en hebreo es cubrir o remover. Cubrir o remover una transgresión. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que se apoderó de ellos fue un sentimiento de culpa tan grande que se sintieron desnudos. Y ante este sentimiento, querido amigo, no existe ropa en todo el universo que nos pueda vestir, excepto la que nos ofrece Cristo. Es eso lo que justamente hizo nuestro amado Salvador. Él extiende un manto de justicia sobre nosotros y es la eficacia de su sangre la que cubre y remueve el pecado que nos impedía llegar a Dios. Él cubrirá y removerá para siempre todo vestigio del mal que cometieron sus redimidos, incluso el recuerdo de sus mentes. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestidos de salud y rodeóme de manto de justicia. Y en Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Es mirando a la cruz como encontramos un perdón absoluto. Lo que Cristo logró en la cruz es verdaderamente extraordinario y no tiene parangón. El tratamiento de nuestros pecados en la cruz es una obra cuyo diseño es divino y será tema de estudio en la eternidad. Y recuerda que en la comprensión de este tema más que nunca puede estar la salvación eterna tuya y la de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque la salvación está en la cruz de Cristo.